A las afueras de un pueblecillo aledaño, a un camino que recorría kilómetros y kilómetros de vastos campos abiertos, hectáreas de cosecha, en su mayoría maíz, e incontables extensiones de verdes frondas espesas y acorazadas de un follaje suntuoso, se ubicaba una casa que fungía el rol de vivienda, granja y ahora también posada para hospedar a un joven escritor amateur, que, según sus referencias, no era uno más del puñado, más bien era una mente brillante, con un estilo refulgente, adepto a la corriente más onírica de la literatura, la poesía y la filosofía. ¿Qué más decir de él si es que no le llamamos un prodigio de su campo? Su tío, el señor Amit Cornell, el dueño de aquellas tierras y propietario de muchas más, aceptó a su sobrino como su inquilino por 6 meses. La razón de que una mente tan brillante como lo era George Cornell pasara incontables horas encerrado en el desván de una edificación antigua en medio de la nada, y no en un estudio atiborrado del más exquisito repertorio de obras enriquecedoras, era el producto de la recomendación de su maestro, Stephen de Rohan, uno de los escritores y eruditos de renombre de su época, descendiente de un linaje anglosajón muy bien acomodado. De Rohan aseguraba que el campo en su limpia quietud era más que una recomendación, una petición por su parte para acelerar el desarrollo prematuro de un maestro de la pluma y el tintero. Esa tarde-noche, con la luna apenas soñando con alcanzar su cenit, Amit gozaba de las frescas brisas que acariciaban su cara. Thaddeus, un manso caballo de pelaje plateado, jalaba la carreta cargada con leños y herramientas para trabajar el campo. A su diestra descansaba su hijo mayor y primo de George, un chico bautizado como Aiden. El primogénito cabeceaba. Su padre, con los ojos puestos al frente, sonreía de cuando en cuando por el comportamiento de su hijo, pero la sonrisa se esfumó. Y Aiden se incorporó por el mismo motivo que su padre tuvo para acallar su gesto. Beatriz, esposa y madre de los dos encargados de comandar aquella carreta, esperaba a la orilla del camino con la pequeña Elizabeth a su lado, ambas con un semblante de horror, el semblante de horror más puro dibujado en sus rostros. La mujer avanzó profiriendo alaridos de auténtico pavor, meneando una linterna de petróleo en el aire, frenética y desquiciada. Beatriz apresuró aún más el paso, segundos después de toparse con la figura de su marido. George enloqueció. George está loco con un demonio, decía la mujer con lagrimales hinchados y bañados en el fulgor amarillento de la luz de la linterna. Elizabeth tenía la mirada perdida, con una seriedad fría y carente de todo atisbo de vida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué viste? ¿Qué hizo? Las preguntas de Amit parecieron alterar aún más a su ya traumatizada mujer. Intentó atacarnos, Amit. George intentó lastimarnos a tu hija y a mí. Lloriqueó. ¿No les hizo nada?, inquirió Aiden, más despierto que nunca. No. Bueno, solo arañó a Elizabeth cuando intentó llevársela a la fuerza a su habitación, y yo no se lo permití, y él empezó a decir cosas sin sentido. Ni siquiera eran palabras entendibles. Por Dios, Amit, dijo. Se aproximó a su esposo, quien ya había bajado de la carreta, y le envolvió en un abrazo. Luego Aiden hizo lo mismo con su ausente hermanita. En el instante en el que Beatriz apartó su cuerpo de los brazos de su marido, Thaddeus piafó y relinchó con extrañeza, pareciendo también afectado. La familia entera subió a la carreta y avanzó el kilómetro que les restaba por recorrer, y así llegar a su ahora temido hogar.
lo que narró Beatriz, Elizabeth estaba en el recibidor de la casa, practicando con su flauta, mientras Beatriz preparaba la cena en la cocina. Es entonces cuando una figura esbelta y oscurecida por las ascuas de la ausencia de la luz descendió por la escalera, vistiendo ropajes muy alineados que lo hacían lucir como todo un citadino. El primo mayor de Elizabeth se sienta en una silla mecedora tallada a mano a menos de 1 metro de la niña, quien por cortesía saluda a su mayor con un gesto, a lo que él solo le sonríe. Hasta ahí nada raro, pero es entonces cuando sonidos guturales empiezan a brotar de la garganta de George, asustando casi instantáneamente a la pequeña de 8 años. Beatriz reprende a su sobrino, pero pareciese ser que él está en un trance en el que su único foco de atención es la niña con ojos llorosos que corre a la cocina en un intento por buscar consuelo en su madre. George se pone en pie, recitando esos rezos oníricos y sorprendentemente intrusivos que, aunque eran incomprensibles para Beatriz, sí que le transmitían enormes cargas de un abyecto terror. El fragor de una voz, ahora irreconocible, proveniente de la boca de George, puso a la madre en alerta, quien ahora, sujetando un cuchillo de cocina, puso a su hija por detrás de su cadera, obligándola a retroceder y obligándose a sí misma a no perder los estribos. El inenarrable roznido, sacado del mismísimo infierno, se terminó tornando en una cacofonía antinatural a la que parecían sumársele más voces igual de abismales que la de su desconocido pariente, con la diferencia de que éstas no tenían un origen natural, en absoluto. George, absorto de que su tía estaba dispuesta a rebanarle el cuello de ser necesario, o así fue como lo contó Beatriz, dio una zancada para recortar las distancias entre él y sus víctimas, y de un zarpazo alejó a su tía, lanzándola con una fuerza descomunalmente antinatural, para luego clavar toda su atención en Elizabeth, quien se limitó a gritar, confundida y claramente perturbada por la eclíptica maraña que estaba viviendo. Entendió que solo le restaba esperar la ineludible profanación a manos de aquel loco. George se acercó, gracil y peligroso, pasando por alto los sollozos de la jovencita, quien cubría sus ojos con las palmas de sus manos. ¿Quién sabe qué cosas podría haber imaginado la pobre? En menos de un segundo, unos dedos famélicos rodearon el torso de Elizabeth y con sus esqueléticas manos, George ejerció presión al punto de evocar no solo pavor, sino también un ardor inconmensurable en la chiquilla, quien empezó a gritar a todo pulmón. Él la levantó en el aire, aún recitando aquella sátira a la razón, cuando por un costado, Beatriz clava el cuchillo de cocina, desgarrando primeramente sus ropas para luego deslizar el filo por las distintas capas internas del joven. George, lejos de gritar, parecía no sentir dolor alguno. Beatriz añadió que los ojos de su sobrino estaban inyectados en sangre y no paraba de hablar. No había nada que detuviera sus inenarrables palabras. En otro arrebato de histeria, Beatriz desentierra y vuelve a clavar el arma blanca, repitiendo el proceso un total de 5 veces, 3 de ellas en zonas vitales, pero nada funcionaba. Fue entonces cuando se le ocurrió que arrebatarle a la niña directo de las manos sería la mejor opción. Cuando su esposa mencionó lo de las apuñaladas antes de intentar con un tanteo de fuerza, Amit frunció el ceño ligeramente. Pero el pánico y la incertidumbre de saber si había un maníaco en su casa era mayor que cualquier necesidad de reclamarle algo a su cónyuge. Beatriz forcejeó con George, quien clavó sus uñas en la carne de la pequeña Elizabeth. Está de más decir que para ese punto ella estaba,
además de bañada en lágrimas, seriamente perturbada por la grotesca escena de su madre luchando contra su primo, herido por la propia mano de su protectora. Fue casi un minuto entero de gruñidos y palabras sueltas al aire, hasta que, por fin, el cuerpo de George pareció resentir las múltiples hemorragias, desplomándose en un charco de sangre, salpicando todo a su alrededor una vez aterrizó en el líquido. Pero, aun con todo esto suscitado, la boca de George nunca paró de abrirse y cerrarse, emitiendo esos sonidos o palabras en un dialecto quimérico. Beatriz tomó a su hija en brazos y salió corriendo por la puerta, no sin antes cerrarla desde fuera acomodando una barricada improvisada con una de las tantas bancas que descansaban en el pórtico de la misma. En el actual estado en que se encontraba George, le sería humanamente imposible juntar las fuerzas necesarias para empujar un mueble que Beatriz apenas si pudo arrastrar. En el preludio del umbral de la cocina, George se arrastraba, charpeando el líquido rojo que él mismo borbotaba por sus heridas y su propia boca, cada vez cargando una debilidad más notoria en sus palabras y movimientos flácidamente convulsos. Beatriz toma una linterna del cobertizo del patio delantero, sujeta a su hija por la mano y emprende el camino de terracería con el fin de encontrarse a su esposo en algún punto. La carreta se detuvo en la entrada del rancho. La familia descendió y dejaron el caballo atado a la misma cerca que delimita el terreno de Amit con el camino de tierra. Amit y Aiden, armados con machetes y determinación, avanzan hasta la casa, rezando por toparse con un cadáver y no con un loco desquiciado. Amit ya tendría la calma de pensar cómo se lo explicaría a su hermana, la madre del muchacho. Padre e hijo unieron fuerzas para quitar la barricada de la entrada y abrirse paso a la morada. El suave rechinido de las bisagras al ser movidas amortiguó las respiraciones entrecortadas de los dos varones, quienes empuñando sus armas se postraron en el umbral, empapándose de la negrura de un recibidor completamente oscuro. Estaban los dos inspeccionando el interior en penumbras, indecisos de dar el primer paso, pues era evidente que había algo en aquel lugar, algo maligno que se sentía en el ambiente y se respiraba en el aire. Por unos segundos lo único audible eran las respiraciones oprimidas de la familia, y, al menos para Amit, el torrente sanguíneo no solo era altamente sensitivo, sino también una presencia que se podía escuchar en su perturbada cabeza. Tío Amit. Amit y su hijo retrocedieron apenas oír aquel murmullo, apretando el mango de sus armas. Entonces el padre atravesó su brazo izquierdo por delante de su primogénito y le hizo una seña que ni él mismo entendió, dejando dicho gesto y su traducción a la merced de la actualmente perturbada imaginación del joven. El padre dedujo que su hijo había entendido que no se acercara. Tío, él ya no vive dentro de mí. La inconfundible voz de su sobrino, aletargada y borbotante, como si su boca y garganta estuvieran a rebosar de algún tipo de sustancia líquida. Armándose de valor, Amit y el chico avanzaron a grandes zancadas, atravesando y recortando distancia, esperando lo peor. Y vaya, que su imaginación se quedó corta si comparamos
los escenarios dibujados con malicia ante el pintoresco e inconmensurablemente eclíptico panorama delante de los dos. Se plasmó una especie de sátira a la ya muy mermada conciencia de la familia. Los sillones del recibidor cubrían la grotesca escena y por más raro que suene, pareciese ser que hasta la más mínima salpicadura de sangre había sido derramada en un lugar específico, con un fin específico. El cuadro servido era el siguiente. George yacía desnudo, con lo que podríamos nombrar muñón, si es que no estuviera completamente mutilado en su región genital. Ambos brazos extendidos en un ángulo de 75 grados, clavados al suelo, de madera, con los clavos que usaban para incrustar las herraduras de los caballos. Los pies estaban colocados de manera recta, ligeramente separados uno del otro. Las espinillas de George se pintaban de un rojo oscuro, presumiendo hilos del mismo color que se adaptaban a la forma cilíndrica de una pierna tapizada en arañazos. Estas también habían sido clavadas con los mismos clavos al mismo suelo. Las plantas de sus pies eran totalmente rojas, pues alguien los había desollado en esas partes, y por una deducción rápida de Hamid, los tajos de piel faltantes eran los que George tenía cosidos en donde estarían sus ojos. Las piernas, al igual que las manos, habían sido clavadas al piso, con 2 enormes trozos de acero oscuro atravesados en las rodillas. Dichos metales habían sido enterrados en su totalidad. Esos eran los daños que no habían entrado en el relato de Beatriz, pero en definitiva, las marcas de las múltiples puñaladas estaban ahí, tan rojas como uno podría imaginar, siendo coronadas con las ascuas de un líquido aún bastante fresco. Hamid ahogó un grito para luego voltearse tan rápido como pudo, sin la posibilidad de contener el vómito. Dio unas cuantas arcadas a la vez que George continuaba con su advertencia. La niña, Elizabeth, ella, lo... Como si de una fuente se tratara, George escupió un chorro de un rojo líquido carmín por sus ya muy hinchados labios, casi ahogándose en el proceso de regurgitación. Hamid se limpió la boca con la manga de su abrigo, escupiendo una última vez antes de volver la vista donde antes la tenía. Aiden, estático, George, inerte, pálido como era de esperarse, y antes de que pudiera decir algo, su hijo cayó de rodillas y comenzó a berrear como un bebé hambriento, profiriendo inefables aullidos que obligaron a su padre a cubrirse los oídos, pidiéndole este último al chico, en estado de crisis, que se callara, que se calmase, y casi al instante de terminado su regaño a su hijo, los gritos de su esposa se fundieron con los de Aiden en un fragor infernal. Se viró de golpe, ahora para apreciar a su convulsa esposa, luchando, o más bien pataleando en el suelo, en un intento de separar su yugular de las fauces de la pequeña Elizabeth, que, con sus manitas sostenía las muñecas sangrantes de su madre. Beatriz miró a su marido una última vez antes de que cualquier rastro de vida se esfumara de sus ojos, volteados e inyectados en sangre. Aún con su víctima muerta, la niña continuaba mordiendo, desgarrando, tirando de cada fibra nerviosa y muscular en el cuerpo de su difunta madre. El chorro disparado por la arteria alcanzó a manchar el techo, y ni hablar del charco colorado esparciéndose por la alfombra y el suelo, bajo un cuello que apenas se detenía por unos cuantos trozos de carne, insignificantes hilos de piel y evidentemente huesos astillados. Era una escena inefable, inenarrable,
dantesca, sacada de las mismísimas profundidades del abismo más eclíptico del Averno. Amit, en un estado de shock, solo apreció cómo la cabeza se desprendía de lo que por denominación sería un puño de vísceras, pero aquí le llamaremos cuello. Esta rodó unos cuantos centímetros por la brusquedad con la que fue arrancada. Elizabeth entonces le dirigió la mirada a su padre. Eran unos ojos que albergaban la más impía y absoluta oscuridad, de los que brotaba una sustancia todavía más oscura, incapaz de reflejar la luz, suplantando a las que antes eran lágrimas, deslizándose por sus mejillas. Los vecinos, si es que podemos llamarlos así, más cercanos a la granja de Amit, aseguraron que toda la madrugada del 16 de octubre, indescriptibles aullidos sembraron un calcinante y creciente horror en todo malaventurado ser que los llegase a percibir. Los tremulosos perros de las granjas aledañas y algunos de las áreas limítrofes del pueblo más cercano, con afluencia casi escasa de vida, se unieron en una sonata grotesca, un cántico ominoso que se jactaba de cualquier regla natural y que constaba de una mezcla entre aullidos, ladridos y lloriqueos. Esa clase de aullidos lastimeros de resignación, rendimiento y mansedumbre. El tipo de ladridos retadores y temerarios y los lloriqueos de horror puro. Todo esto se combinaba con los constantes mugidos aterrados del ganado, bramidos antinaturales y caballos que piafaban y relinchaban sin un aparente control sobre sus reacciones naturales. La familia de los Osborn fue la más afectada, los nombrados vecinos de Amit. La pareja y sus 5 hijos, 4 varones y una chica, se mantuvieron en vela e incluso tuvieron que acurrucarse en la habitación de los padres, según testimonios de la misma familia, compartiendo un creciente sentimiento de inseguridad, más contagioso que la maligna peste. Esa sensación de que algo terrible estaba afuera, merodeando en los campos. Ni siquiera la pequeña Vicky se atrevió a poner un pie fuera de la casa para llamar a los perros de la familia que descansaban en el corral trasero. Ella que los amaba tanto. Los Osborn fueron los más afectados aquella noche, claro está, pero el pánico colectivo atrapó a todo el pueblo por las siguientes noches. Todos los pueblerinos, expectantes o no del fenómeno onírico del 16 de octubre, padecieron las más horrorosas horas en vela. Adultos sufriendo de terrores nocturnos, niños traumatizados por pesadillas que acechaban en su impío descanso, ancianos que juraron haber sentido que la mismísima muerte los llamaba cuando, después de despertar empapados en sudor, sus pulsos eran peligrosamente elevados. Inclusive los animales parecían temerle a la inofensiva práctica de dormir. Las pesadillas en sí no tenían una relación coherente, al menos hasta ahora registrada, entre soñador y soñador, y más allá de que, en esencia, eran de lo más pútridas y explícitas, no había ningún elemento repetitivo que pudiese correlacionarse como una pista en todo el caso. Nada había en todo ese fárrago de horrores mentales que pudiese relacionar todas y cada una de las mismas. Más bien, los sueños eran encarnaciones de los miedos más íntimos del acosado. A veces, escenas simplemente venían en una presentación nauseabunda que generaban arcadas. Otras veces se trataba de un miedo creciente, el tipo de terror que parece una sátira por parte de tu propia conciencia, que te perturba lenta y agónicamente,
incidiendo en temores psicológicos que no conocías ni querrías experimentar. Eso sí, cabe aclarar que todos los soñadores afirmaban en el nombre de Dios que cada sueño era, sin miedo a equivocarse, inefablemente una historia de horror desarrollándose con un lujo de detalle que pocos sueños suelen tener. Las sensaciones entrañables hasta la médula convirtieron el dormir en una experiencia indeseable. Eventual y ávidamente, todos los habitantes de la región atiborraron los dos únicos consultorios médicos de la zona, únicamente para sobrecogerse aún más al recibir la devastadora noticia por parte del médico. El hombre de ciencia también sufría de esta extraña enfermedad, esos síntomas que azotaban a todo ser vivo en la zona. Cada médico terminó confesando no solamente que le era imposible explicarse el porqué, sino también que eso escapaba de cualquier enciclopedia o conocimiento médico profesional a su disposición. Un caso único en su clase. Incluso los hombres devotos, asiduos a la iglesia, tales como padres, diáconos, párrocos, seminaristas, monjas, pastores, etc., fueron víctimas, y no hubo oración alguna, pensamiento sagrado que funcionase como antídoto. Simplemente no había manera de encontrar paz por la noche. Absolutamente todas las almas fueron atrapadas y contagiadas por la ignota enfermedad del pánico. Muchas gracias por haber escuchado esta historia. No sabes lo mucho que aprecio y valoro haber podido formar parte de tu día al yo narrar este relato. Les agradezco sus comentarios, críticas y reseñas. Después de todo, sigo aprendiendo y compartir mis creaciones es una buena forma de crecer. Me despido, mi querida audiencia. Cuídense mucho y que su sueño no se vea interrumpido por ninguna pesadilla. Adiós.